Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Voz Ciudadana. Existe la violencia contra la mujer, sin embargo hay varios tipos de violencia. Es un tema que preocupa tanto a la ciudadanía como a las autoridades y este flagelo social no tiene cuándo acabar. Para hablar sobre ese tema tenemos como invitadas a Joan Maquiavelo, ella es jefa de desarrollo organizacional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También nos acompaña la doctora Rosa Velarde Bolaños, presidenta del Instituto de Familia de la UNIFE. Ambas le damos la más cordial bienvenida. Gracias. Bueno, como comentábamos al inicio de este programa, este flagelo social no tiene cuándo acabar. ¿Cuáles son las iniciativas o qué considera que se debería hacer según el tipo de violencia que sufren todas mujeres? Todo tipo de mujer. En el caso, por ejemplo, desde el punto de vista académico. Bueno, en la universidad somos conscientes, como dices, de este flagelo, ¿no? Que es un problema social, no es un problema individual de personas, ¿no? Como a veces se aborda, por ejemplo, en los periódicos cuando vemos que hay feminicidios, a veces se aborda como un tema individual, sin embargo es un problema social, ¿no? Mueren muchas mujeres son víctimas de violencia, entonces lo primero es pues sensibilizar a la comunidad acerca de que este problema existe, ¿no? A veces se le pregunta a las mujeres, a los hombres sobre este problema y a veces no se reconoce que existe el problema porque muchas de estas formas de violencia están naturalizadas, ¿no? O sea, están ya incorporadas en la vida social. Entonces, porque es un tema de conducta aprendida, es un tema, a pesar de que es recurrente. Es un tema de cultura, de que sí, de que de alguna manera ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Nos sale callo, por ejemplo, cuando uno es niña y va por la calle y de pronto le dice piropos que son ofensivos, de repente la primera vez uno regresó a su casa y lloró del espanto, pero poco a poco vas creciendo y pues te vas haciendo indiferente y no se reconoce que es una problemática social que realmente nos afecta psicológicamente. Exacto. Es como que uno se acostumbra a este tipo de violencia, que va de menor grado a mayor grado, entonces. Claro, y va de todo, ¿no? Desde ir en una combi, por ejemplo, sufrir tocamientos indebidos, ¿no? Estar constantemente pendiente de que no te toquen, o sea, hay una sensación de inseguridad. Si me permite, se dice que la violencia no solo también es en la calle, sino en muchos casos es doméstica, parte de la familia, del hogar. Claro, y efectivamente, pues, se reproduce muchas veces lo que se ve en casa, ¿no? No podemos olvidar que partimos de un orden patriarcal, ¿no? En el que ahí hemos crecido bajo una cultura en que el hombre es superior a la mujer, es más fuerte, es el que ocupa cargos de poder, está, digamos, ¿no? Ese esquema. Que poco a poco se está rompiendo, ¿no? Porque cada vez hay más mujeres que ocupan cargos públicos, cada vez las mujeres están insertas en la educación superior, cosa que antes, hace muchos años nuestras abuelas no accedieron a la escuela, muchas de ellas, ¿no? Entonces, es un tema que poco a poco está cambiando, pero que obviamente amerita tanto la preocupación de la academia, del Estado, ¿no? Y bueno, son las mismas mujeres también las que tienen que luchar por conseguir su ciudadanía, ¿no? Porque si las mujeres no luchan, pues... ¿Quién va a luchar por sus derechos? ¿No? Es muy cómodo un orden que beneficia, que no sé, pues donde las mujeres, por ejemplo, trabajan en la casa sin ser remuneradas, claro, ¿no? Entonces hay estadísticas sobre la cantidad de horas que dedican las mujeres a trabajo no remunerado doméstico. Y que es el beneficio de la familia al final, ¿no? El beneficio de las mujeres, de los hombres, de todos. Es una labor muy importante y que merece ser reconocida, como bien lo ha manifestado usted. Pero queremos que la doctora Velarde también nos ponga al tanto acerca de los avances que hay a nivel legislativo en esta materia, porque el Congreso mismo de la República ya ha dado varias normas. Claro. Permíteme hacer un preámbulo antes de entrar en la parte legal. Es una enfermedad, está catalogada la violencia familiar como una enfermedad de transmisión social, ¿ya? Y que se contagia como cualquier enfermedad infectocontagiosa. A ese nivel hemos llegado. A ese nivel hemos llegado. Se podría decir casi una epidemia. Exacto. Y es un problema de salud pública, ¿ya? Y es un problema que nos compete a todos los entes,
a todos los ciudadanos. Pues un tema de salud pública porque es un tema psicológico, Exacto. digamos. A ver, lo que pasa es que nadie puede estar ajeno a este flagelo. Nadie. Todos tenemos que involucrarnos. Y te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Nosotros al pagar nuestros impuestos estamos de alguna manera manteniendo o soportando todo este problema que trae la violencia familiar. El Estado más o menos pierde unos 500 millones de soles anuales en el tema de violencia familiar. Y no se está viendo la magnitud del problema. ¿Y por qué pierde esos 500 millones? ¿Qué pasa? Una persona víctima de violencia familiar tiene que hacer uso de todo el aparato del Estado. Del Ministerio del Interior, recurre a una comisaría. Ya el Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal, los jueces, el Ministerio de Salud. Lógico, la atención. Exacto. Y además, esto repercute en la productividad. Y eso el empresario tampoco lo está viendo. Es un poco como que no quiere involucrarse en un tema que sí tiene que involucrarse, porque lo afecta. Claro, porque ya se ha convertido no en un problema individual, como nos decían ya acá. trasciende, ha traspasado las esferas del ámbito privado. Ya no se queda el problema dentro de las cuatro paredes. No, traspasa. Y por lo tanto, nos tiene que preocupar a todos. No solo se ve en el hogar, se ve en la calle, se ve en el día a día, se ve con el acoso laboral también, ¿no? No solo en la calle con gente. Entonces todos tenemos que estar atentos frente a los síntomas que podemos advertir con nuestro compañero de trabajo, por ejemplo. En el colegio, la profesora que enseña al niño. ¿Cuáles son los síntomas de ese niño? Porque son síntomas comunes que presenta la persona que está siendo víctima de violencia familiar. Bueno, ahí partimos del tema también que es un problema del sector educación, además, porque no hay suficientes psicólogos en todos los colegios, porque cuando vas a decir, pero ¿y el psicólogo del colegio? Te contestan, es solo para psicología pedagógica. Eso es cierto. ¿Y qué pasó con el resto? ¿Qué? ¿No requieren entonces los alumnos, los que tienen, digamos, alguna falencia en la parte del hogar, no? O sea, pero los conflictos familiares generalmente desembocan en problemas de violencia familiar. Los temas de tenencia. Cuando hay una separación entre padres, discuten por la tenencia de los niños. Ese niño es usado como un objeto y se olvidan que es un sujeto de derechos. ¿Ya? El tema de la sustracción de la obligación de mantener a ese niño. Ayer leí en un medio de comunicación que se han triplicado los casos de personas que están ya pagando prisión. De 500 que eran más o menos, ahora son 1.500 que están presos purgando condena por el delito de omisión de asistencia familiar, y la carga en los juzgados es de un 80% en temas de alimentos. Y precisamente acaba de ser promulgada hace poco la norma referida a la violencia económica familiar, que va a ser castigada. Exacto, va a ser duramente sancionada. Expresamente la nueva ley que ha sido promulgada justo en la semana de que se celebra el Día Internacional contra la No Violencia, se establece, se regula en esta ley expresamente la violencia económica. Pero vamos también al tema, digamos, este es un problema que tiene varias aristas, ¿no? Como estamos viendo. Coincidimos todos y hay que concientizar a todos los sectores que se trata de un problema social, de salud pública. Exacto. ¿Qué se está haciendo, digamos, para trabajar, cómo combatir este problema? Porque ya vemos que en los hogares no nos podemos meter en cada hogar de los peruanos, pero de repente campañas desde los municipios, desde los colegios, desde los centros de estudios diversos, los trabajos, ¿no? Desde la universidad, por ejemplo, desde el 2012 venimos haciendo una campaña que justo se llama
La PUC actúa contra la violencia de género, ¿no? Actúa contra la violencia. Sí, porque es un tema que ya hay que pasar de la reflexión a actuar, a no ser cómplices, ¿no? A no ver que de pronto alguien de nuestro entorno está sufriendo violencia. O simplemente física, decir, no lo quiero ver, no lo y quiero me tapo. ver. Exacto, ¿no? Entonces no ayudas en nada. Así. Sí, y a partir justamente de esta indignación de muchos colectivos, ¿no? De estudiantes, de la universidad, hay una sociedad civil también. Una red que los articula que se llama Divergen, que junto con la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Universidad Católica han elaborado esta guía, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una guía que se puede compartir, ¿no? Con distintos organismos públicos y instituciones educativas, que un poco lo que busca es brindar algunos lineamientos sobre los distintos tipos de violencia de género, ¿no? Porque a veces solamente entendemos violencia de género como ya lo más extremo, ¿no? La violación sexual, ¿no? El que ya hubo algo físico, pero hay distintos tipos de agresión sexual. La culminación de la agresión, digamos, ya terrible a nivel sexual, y por último el feminicidio. Claro, pero es la última escala. El último escalón. El tope de agresión, porque ya no pueden hacer más. Ya una vez que la mataron. De feminicidio. Ahora, con esta ley, es una ley no solamente para sancionar, sino para erradicar y para prevenir. ¿De qué manera? Por lo tanto, exacto, esta ley está comprendiendo a todos los sectores, porque como es un problema multicausal, tienen que intervenir todos los actores. Hay un tema novedoso en esta ley que me llamó la atención y aplaudo. Sí. Es la creación de la especialidad funcional de los policías en lo que es violencia familiar. Pero eso es importantísimo, ¿no? Claro, o sea, de repente porque el ciudadano común, ¿dónde recurre frente a un hecho? A la comisaría. ¿Recurre al juzgado? ¿Recurre a la fiscalía? No, recurre a la comisaría, que es lo que tiene a la mano. Entonces, es que si no se desaniman, si no tienen el trato adecuado, por supuesto, retroceden, es muy delicado, claro, ¿no? y es un tema que se va esto agrandando. tiene que ver con un tema de capacitación de la persona que va a atender, va a recepcionar la denuncia. Bien, yo creo que eso es importante, sobre todo a nivel de la policía femenina, porque a veces, digamos, la mujer que es agredida por un hombre, obviamente se siente cohibida en contarle este problema al hombre, va a decir, piensa igual, todos los hombres piensan igual. Es importante también el rol de la policía femenina en ese sentido, pero vamos a continuar hablando de esto luego de una pausa, porque hay varias preguntas que están pendientes de resolver y, por supuesto, responder de alguna manera a las inquietudes de todos los peruanos. Bien, vamos a hacer una pausa, pero no se mueva porque vamos a regresar con más aquí en Voz Ciudadana. Regresamos con Voz Ciudadana. Estamos hablando acerca de la violencia contra la mujer. Y acá tengo un dato estadístico. 37, según la Organización Mundial de la Salud, el 37% de mujeres en el mundo sufren de violencia física y sexual, en tanto que un 77% sufren de violencia psicológica. Es realmente alarmante. Uno se asusta más con la violencia física, sin embargo, esto, digamos, es aún peor cuando se trata de la violencia psicológica porque las deja inmóviles a las mujeres, digamos, no actúan o no les permite este temor por ser víctimas de violencia psicológica denunciar de repente. Claro, es verdad que esto que no se ve, no porque no se vea, es menos inofensivo, ¿no? Porque justamente va atacando muchas veces la identidad de la persona, ¿no? La identidad de la mujer, no sé, comentarios reiterados. Su autoestima también se ve afectada. Exacto, ¿no? Comentarios reiterados acerca de no eres capaz o de minimizar los logros que tiene, ¿no? Eso, por ejemplo, a veces es un tipo de violencia dentro de la etapa de enamoramiento, ¿no? Que es uno de los tipos de violencia que recoge la guía, ¿no? Qué interesante. Que sufren las mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay un dato interesante que dice el 68.4% de mujeres alguna vez unidas en una relación sufrieron situaciones de control por parte de su pareja, ¿no? Entonces se toma a la mujer como si fuera una posesión,
Entonces le restringen las libertades, ¿no? Estás controlando, la pareja la está controlando, lo que hace, no lo hace. Todos tenemos iguales derechos y deberes, ¿no? Diversa cada uno dentro de su rol, sus funciones. Exacto. Incluso lo que acabas de comentar también nos remonta al tema que hablábamos de la importancia del trabajo de la madre familia, de la madre trabajadora, ¿no? Porque dentro del hogar es como que tienen más responsabilidades y eso también te genera cierto grado de estrés. Entonces tiene que ser comprendido por la pareja y más bien apoyado, ¿no? Mutuamente. No decir, ya tú te quejas de todo, no haces nada. Y la crianza de los hijos también es un rol fundamental, ¿no? Que debe compartirse. Exacto. Hay un sector generacional de mujeres que no salían fuera de su casa a trabajar. ¿Ya? ¿Y por qué hago esta precisión? Porque generalmente es también una cuestión, yo digo, cambien su chip. No trabajan, no, mi esposa no trabaja. Un momentito. Sí, trabaja. No trabaja fuera del hogar, es una cosa distinta. Claro. Pero trabajo dentro del hogar y mi aporte tiene que ser valorizado. Exacto. Hay un proyecto de ley que justamente está planteando que al momento de que los jueces fijen una pensión de alimentos para los hijos, se tenga en cuenta el trabajo de la mujer en casa. Porque a manera más o menos... Porque si no tendría que pagar a alguien que cuide a los niños. Por supuesto. Que le dé a alimentar, que los mantenga limpios. Cuando dicto mis clases, les digo a mis alumnas, con ánimo de un poco refrescar la clase, le digo, ¿cuánto le costaría a la familia, a la pareja, mantener el hogar? Habría que contratar un chef que prepare toda clase de comidas, un psicólogo que de alguna manera dé sustento emocional a los chicos. Que les ayude con las tareas. Que un profesor particular, un chofer, una persona que se dedique a la limpieza de la casa, del lavado, del planchado, un economista. Y que administre el hogar. Que estire el dinero como un chicle. Un administrador. Es verdad, sí. Ahí nomás. Y ¿cuántos compras, la logística? Claro, todo el... ¿Cuánto crees que eso? Yo la vez pasada leía un estudio y más o menos significaba unos 17,000 soles al mes. Si contrato, si ese trabajo lo traslado a los profesionales que se hagan cargo de eso. Y después dicen, ella no hace nada. Claro, sí, es terrible. Es una vaga, encima dicen eso. El único que trabaja y aporta soy yo. Pero el trabajo del hogar tiene un costo importantísimo. Importantísimo. Y es bien importante lo que dices porque, o sea, cuando la mujer, por ejemplo, deja de trabajar, eso genera en su currículum profesional, ¿no? Un vacío, ¿no? Un desmedro, o sea, cuando estás cuidando a tus hijos. Es como si fuera un desmérito, cuando es todo lo contrario. No está reconocido, ¿no? Socialmente como un trabajo. Entonces, en un proceso judicial, en una separación, generalmente la mujer es quien pierde. Porque por dedicarse a las labores del hogar, por hacerle el acompañamiento al esposo, dejó de prepararse. Claro. Entonces, frente a un rompimiento, a los 60 años, una mujer va a poder reincorporarse a la vida laboral. Imposible. Entonces, que tengas un negocio y que lo manejes. Entonces, esa sanción ella merece por haberse dedicado al hogar. Exacto. No. Sí. Vamos al tema de fondo, que es este tema social, ¿no? Que preocupa tanto. ¿Cómo es posible que no sea reconocido, digamos, qué hacer en esos casos? Porque al final tiene que ver también con la salud mental de los hijos, no solo de la mujer, ¿no? Son los futuros ciudadanos. Son modelos repetitivos. Y además, digamos, si hablamos de estadísticas, la mayoría de hogares acá en el Perú, las mujeres mantienen a los... Son jefas del hogar, monoparentales. A cargo solamente de una persona y generalmente son las mujeres con problemas no solamente de alimentos sino de hijos no reconocidos. Y si vamos al tema de las oportunidades, hablando también del tema de género, entonces si son más responsables las mujeres que los hombres, debería dársele más oportunidades a las mujeres que a los hombres. No ese porcentaje reducido. Exacto. Una discriminación positiva, ¿no? Claro. Reconociendo que... Claro, digamos, hablando de... Eso es una cuestión de
como dicen en el presupuesto, ¿no? Según los resultados, gestión por resultados. Si estás comprobando que da un mejor resultado y que son mejores administradoras, más responsables, entonces, bueno. Porque, claro, además toda esta dedicación en la crianza, por ejemplo, va a repercutir en tener mejores ciudadanos, claro. Tiene que ver un tema hasta con económico para el Estado. No, menos gasto para el Estado. Es una inversión. Ciudadanos más sanos, menos gasto para el Estado. Es una inversión, no es un gasto, ¿no? Bueno, vamos redondeando ya la idea porque estamos, digamos, para la parte final del programa. ¿Cuáles son las alternativas de solución de manera lo más didáctico posible? A ver, desde su punto de vista. Bueno, desde la educación es muy importante la sensibilización, ¿no? O sea, por eso hablaba yo de la guía, porque primero reconocer, ¿no? Reconocer que estamos bajo un orden que discrimina por género y que perjudica a las mujeres, pues, ¿no? Entonces, las mujeres también necesitamos ser agentes de nuestros propios derechos, luchar por nuestros derechos es la única manera de conseguir ciudadanía y la formación es sustancial, ¿no? Desde pequeñitos, ¿no? Desde cómo se relacionan. Para no repetir modelos equivocados de conducta, los estereotipos, ¿no? Y también en la escuela es importante que esto sea parte de la formación, ¿no? No solamente como un curso, y esto se podría sino como algo si transversal. Me permite, en escuela para padres, que se da en algunos colegios básicos, ¿no? Sí, pero en los niños estar muy atentos, en los niños y niñas, cómo se van reproduciendo, ¿no? Estos relaciones, ¿no? Desde pequeños y luego, en la universidad yo creo que es lo mismo también, ¿no? Sensibilizar, también en el campo laboral, reconocer que muchas veces las mujeres tienen menos oportunidades que los varones, ¿no? Y que hay que ir, pues, generando equidad, ¿no? Hay diferencias, hombres y mujeres no somos iguales porque las mujeres con una posición de maternidad están en desventaja, ¿no? Entonces hay que equilibrar. Generar equidad significa generar algunos beneficios para las mujeres para que puedan ejercer sus derechos, ¿no? Como ciudadanas. Doctora. Claro, sí. Yo realmente estoy bastante contenta con la promulgación de esta nueva ley después de 18 años de vida del anterior. La mujer y los integrantes del grupo familiar de alguna manera se van a sentir más respaldados porque aquí están involucrando a todos los sectores, no solamente el Ministerio de la Mujer, Ministerio del Interior, todos los sectores. En lo que es la regulación de derechos laborales también hay algo novedoso. La mujer va a poder justificar sus inasistencias y sus tardanzas frente a un hecho de violencia familiar. Es más, puede ordenar el juez que se le suspenda el presentarse al trabajo, al centro laboral, pero después se le reincorpore con todos los beneficios, si es que esa mujer es víctima de violencia familiar. Después también se establece la reeducación de los agresores, que es importantísimo. Por supuesto. Importantísimo. Porque si no sigue multiplicando. Exacto. Porque él también está siendo víctima de una malformación. De todo un sistema. Exacto. Y él también sufre. Entonces hay que reeducarlo. Después también, es una tarea bastante difícil, ¿no? Sí. Después también hay otro tema muy interesante que es la responsabilidad funcional. Si el juez o el policía no resuelve dentro de los plazos que ha establecido esta norma, van a tener responsabilidad funcional. O sea, una sanción administrativa, ¿se podría decir? No. Sanción penal. Sanción penal. Ya. Estamos hablando de palabras mayores, entonces. Exacto. Digamos, todos tienen que ya asumir, digamos, como un reto el poder solucionar este tema desde los respectivos fueros, ¿no? De cada quien. Exacto. Bien, importante entonces los avances que se han dado con esta norma que finalmente ya fue promulgada. ¿Qué otras alternativas de solución considera usted, doctora, que se pueden dar, digamos, a todo nivel? Digamos, a nivel de municipios, autoridades, los políticos, ahora que estamos en campaña electoral, por ejemplo. Bueno, en este caso, desde el Poder Legislativo, dar las leyes, ¿no? Dar las leyes adecuadas en el momento adecuado. Y claro, pero es que el legislativo es quien produce las leyes,
pero a otros sectores le corresponde aplicarlas. Por ejemplo, el Poder Judicial, que a los jueces no les tiemble la mano en el momento que tienen que sancionar, porque nosotros tenemos muchas quejas de las personas que son víctimas de violencia familiar, llámese violencia sexual, llámese feminicidio, que por tener domicilio conocido, pero bueno, eso la ley lo establece, y trabajo conocido es que le dan, no le dan el tratamiento de vida. Exacto. Solamente mandato de comparecencia. Habría que sensibilizar a los jueces, entonces. Sí. O sea, ya es un tema que se viene arrastrando, digamos, ya como que todo el mundo, lo comentábamos al principio del programa, están acostumbrados. Es un problema macro, no es un problema pequeño. Claro. Bien, ya llegamos al final de esta edición. Les agradezco su participación en Voz Ciudadana respecto a este importante tema que tiene que ver con la violencia de género, en este caso la violencia contra la mujer, que no solo afecta a nuestro país, sino es generalizado en diversas partes del mundo. Pero, por supuesto, nosotros estamos preocupados por la violencia que se vive aquí, que aún no culmina y que se ve en todas las regiones. El mensaje final para las mujeres sería entonces: denuncie si recibe algún tipo de maltrato, tanto físico como psicológico. Y, por supuesto, va a estar respaldado por las diversas autoridades, porque quien no la ayude también va a recibir una sanción. De esta manera terminamos esta edición. Los esperamos en nuestro siguiente programa. Hasta entonces.